Y Radar fue noticia no solamente nacional, sino también internacional con esta exclusiva que nos dio el cantante y político Rubén Blades. Bienvenido, Rubén, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Sabrina. Bueno. Usted ha anunciado ya en medios internacionales, incluso ha escrito sobre eso, que piensa correr en las elecciones del 2019. ¿Eso es un hecho? Bueno, como he dicho anteriormente, si tengo salud y si tengo el argumento armado, sí, así va a ser, como independiente. Como independiente. ¿Por qué toma esa decisión? ¿Por qué llega a esa decisión? Básicamente por dos razones primordiales. Una es que en términos de edad, creo que este sería mi último espacio en términos de mi energía para poder dedicarme de lleno y con eficiencia a un trabajo tan complejo como ese, el de ser administrador del país. Y la segunda razón es porque quiero, antes de retirarme del todo, tratar de ver si podemos devolverle al argumento político en Panamá la seriedad que merece el tema. Yo creo que voy a tener la oportunidad de contribuir en ese sentido y por lo menos dejar eso como algo que pueda orientar hacia el futuro a la gente más joven, de cuáles deben ser las direcciones del debate, qué tipo de país queremos, por qué, etcétera, ese tipo de argumentos. La política es un trabajo de tiempo completo, como Correcto. usted lo ha dicho, y usted tiene una vida artística que parece estar en uno de los puntos más importantes. ¿Cómo va a repartir el tiempo entre Rubén artista y Rubén político? Es que una de las cosas que yo aprendí en la pasada experiencia con el Movimiento Papa de Oro fue precisamente eso. Las circunstancias eran mucho más complejas entonces para mí, porque la idea de no estar en Panamá en ese tiempo no era solamente porque estaba dedicado a mis asuntos personales, sino porque era la única forma de darle autoridad a las personas que quedaban encargadas de las distintas instancias del partido. Aquí en Panamá, sin embargo, esa circunstancia no prosperó. Cuando yo salía era la única forma de que la persona que estaba a cargo de la instancia pudiese ser realmente capaz de ejercer su autoridad. Porque aquí cuando uno está todos los días, te preguntan es a ti, no le preguntan a la persona asignada. Y eso fue uno de los errores que yo cometí. Yo no entendí ciertas cosas y ahora sé que sí, efectivamente es una cuestión que tiene que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al menos. Yo lo que estoy planteando ahora es el 15 y el 16 hacer todo mi trabajo, pagar todas mis deudas, todo lo que tengo pendiente, y ya a partir del 17 comenzar ya a concentrarme exclusivamente en el argumento de la política acá. Usted escribió unos días antes de la elección de este 2014 acerca del daño que había hecho Ricardo Martinelli a las instituciones y de lo importante que era esta elección. Sin embargo, esa crítica, así como de los muchos opositores, salieron tarde, a pesar de que usted hizo parte del gobierno de Martín Torrijos. ¿Por qué no habló antes de lo que estaba pasando en Panamá? El argumento es el siguiente. Yo creo que los extremos del debate no se están ajustando a la objetividad, me parece a mí. Aquí en Panamá lo que te piden es que tú formes parte de un grupo o del otro. El argumento de la corrupción es un argumento nacional, no un argumento político. Y siempre los argumentos se llevan siempre hacia el final del asunto. Okay. Ahora viene una elección o vamos a concentrarnos en pegarle a una persona. El problema aquí es mucho más complejo. Martinelli no creó la corrupción en Panamá, él administró lo que había. Y lo hizo y crea una pregunta que nadie se hace. Por eso es que yo hablo cuando tengo que hablar o cuando considero que debo hablar y no hablar en momentos en que la gente está asumiendo posturas de un lado o del otro. Y es la siguiente: ¿puede Panamá tener un presidente o una presidenta honesta? Porque en una circunstancia de corrupción nacional, tú necesitas una persona que entienda ese manejo. Sí, entonces, desde esa perspectiva, cuando se trata de demonizar a una sola persona constantemente, lo que se está haciendo es que se le está dando una oportunidad a no examinar el problema en sí. La corrupción no es un problema político, es un problema espiritual nacional. Y si yo llego a un punto donde yo para gobernar tengo que entender ese argumento y empezar a comprar gente para gobernar, eso es lo que va a hacer. Porque esas son las alternativas. Entonces, si una persona llega al poder y no hace eso, ¿podrá gobernar? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer todos.
¿De qué nos vale hablar de que queremos un presidente honesto si el sistema está podrido? Que una pelea de pandilla no va a llevar un cura. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Yo hablo cuando creo que tengo que decir algo. En ese momento ya se estaba hablando de una elección, ya que era una cuestión sumamente crucial, porque había una reelección solapada, lo que se estaba planteando. Pero lo anterior, las críticas, que si este señor hace esto, que si este señor hace lo otro. Señores, entendamos que este es nuestro país. Los políticos no bajan en un platillo volador y se aparecen de pronto. Nosotros los escogemos por las razones que sean. Así que el problema es mucho más complejo y yo siempre trato entonces de no entrar en esas discusiones y esas gritaderas de extremo a extremo que no llevan a ningún lugar y que aquí pasan por discusión política. Lo dice estos argumentos en un momento oportuno, porque esta semana Juan Carlos Varela cumple 100 días en el gobierno. Él llegó al poder precisamente con una plataforma de adecentar la política y acabar con la impunidad. ¿Cuál es su visión de lo que ha hecho Varela en estos primeros 100 días? Es difícil hacer, vuelvo y repito, el trabajo que se requiere hacer, primero cuando tú no llegas preparado para el trabajo que vas a hacer. Yo he escuchado distintas opiniones, amigos míos, etcétera, y yo no sé si Varela creía que iba a ganar. O sea, tenía una opción de ganar. Las cosas cambiaron mucho en las últimas 3 semanas. Varela solo no puede hacer el trabajo, él requiere apoyos también, y requiere apoyo de personas que tengan no solamente la capacidad, sino que también tengan la actitud de ir a trabajar por el país. Él solo no va a poder hacer nada, el país pesa demasiado para una sola persona. Los estilos también son diferentes. Martinelli era un tipo de impulsos, Varela parece ser una persona más reflexiva, pero yo creo que también lo que se queda algunas personas es que no le imprime la cierta velocidad que piensan debiese ser imprimida al argumento de administración pública, pero yo a la vez pienso, si tú no tienes el personal y si tú no tienes el argumento en claro antes, cuando llegas al gobierno, lo primero que vas a hacer es empezar a reaccionar ante la realidad que se te plantea. La realidad que se le plantea a él no es una realidad fácil. Él no tiene asamblea. O sea, el tipo, vuelvo y repito, yo no sé ni siquiera si estaba consciente de que iba a ganar la elección. Así que yo creo que hay que darle tiempo, hay que darle un espacio más. ¿Piensa usted que en las circunstancias actuales, con la asamblea que tiene y con instituciones, por ejemplo, que él ha decidido dejar, como el PAN y como las partidas para los diputados, Varela logrará cambiar y adecentar el sistema político? Yo creo que la respuesta a eso la tiene el país, porque el problema también es que el país envía señales contradictorias. Por ejemplo, en las elecciones la gente fue clara. Dijeron, bueno, aquí obviamente esto es una reelección solapada. ¿Okay? No nos interesa ese tipo de cuento. Y la gente dijo, no vamos por allí. Pero digo, entonces cuando se presentan las elecciones a diputados, reeligen gente y personas que tú hubieses creído que no iban a ser reelectos. Eso es una contradicción. Así que puede Varela adecentar a un país que no está decidido aún a dejar a un lado los argumentos egoístas y adoptar un argumento a largo plazo de adesentamiento. Yo no sé, es decir, él solo no puede, él no es un cura, él no es una figura religiosa, él es un presidente. Entonces, como administrador, él va a depender de la voluntad del pueblo que lo apoye realmente y de la calidad de la persona con la que se rodea. Pero vamos y volvemos a otro lugar. Cada vez que tú le hablas a alguien aquí, ¿por qué usted no se integra a la política? La respuesta que te dicen, yo no me integro porque la política es una mierda. Entonces le digo yo, bueno, si es eso, ¿por qué no entramos entonces y la adecentamos? No, yo no me voy a meter en eso. Entonces la mayoría se queda escribiendo artículos, hablando por la radio o criticando el asunto, pero integrarnos a la respuesta, mucha gente no lo hace. Entonces al final del día tú miras a Varela y Varela es una persona. ¿Dónde está la demás gente que lo tiene que apoyar? Él solo no lo va a poder hacer nunca. Usted habló de los errores en el Papa Igoró, el no haber estado acá y haber delegado. Ese fue uno de los errores. ¿Qué más errores y qué aciertos? ¿Qué cosas repetiría de su primera experiencia política? De la primera experiencia es tratar de mantener la dirección que nos animó inicialmente, ¿no? Que es la de crear una respuesta a largo plazo para el país y a no vernos comprometidos con intereses especiales.
Entre los errores que yo cometí, aparte del error ese de tratar de delegar autoridad, que no era un error tampoco, digo, hay que delegar autoridad, de lo contrario te conviertes en un dictador o peor, en un ¿cómo se llama eso? Esos líderes carismáticos. Sí, pero digo, mi opinión es que todo el mundo tiene que participar. Lo que yo no entendí es que tú no puedes delegar afecto, tú no puedes delegar credibilidad, tú no puedes delegar autoridad. La autoridad no se impone, se otorga, eso te la da la gente. Entonces, eso es algo que no entendí en ese momento. Y cosas positivas que rescataría de la experiencia del Papa Egoró. La seriedad y la honestidad con que enfrentamos el argumento de administración. O sea, nosotros no llegamos allá con la esperanza de obtener ventajas personales, y eso se queda. Y también el de participar más activamente con todos los grupos que conforman la opinión nacional. Eso nosotros lo hicimos, y lo hicimos muy bien. La gente que estaba trabajando con nosotros era gente de gran calidad. Veíamos, doctor Ritter, varios temas importantes que trae a la palestra Rubén Blades, sobre todo el tema de un sistema político corrupto y de lo que puede o no puede hacer un individuo en este sistema, también de su experiencia y las lecciones buenas y malas de lo que pasó en el Papa Egoró. Fue una buena descripción del pasado, pero también un anuncio del futuro. Él hizo una descripción, en mi opinión, muy atinada de la realidad panameña, de la manera como la corrupción se ha entronizado en todos los órdenes, su experiencia en el Papa Egoró, pero fundamentalmente, y eso fue lo que más furor causó no solo en el ámbito nacional y en las redes sociales, sino especialmente en las noticias internacionales, porque fue aquí en Radar donde Rubén Blades develó su intención de ser candidato a presidente de la República en el año 2019. Algunas personas ya lo presagiaban, quizás él se lo había confiado a algunos amigos, pero ciertamente aquí dio la primicia, dio la noticia de que el primer candidato a presidente del 2019 ya quedaba registrado en la figura de Rubén Blades. Ya de acuerdo con sus propias estimaciones, este año que se inicia será el penúltimo, se inician sus últimos 2 años como artista, como cantante, como cantautor o como actor, y para dedicarse en los últimos 2 años del quinquenio a la política y a aspirar a la presidencia de la República. De manera que aquí tuvimos una buena combinación de pasado con futuro. Así es, y definitivamente le seguiremos la pista aquí en Radar a Rubén Blades. Venimos con las conclusiones de lo que se espera en este 2015.